Analizando las enseñanzas de Brian Tracy. Vas a ser criticado, no importa cuánto te esfuerces, no importa cuán buenas sean tus intenciones, no importa cuán honesto seas en tu camino. Tarde o temprano, alguien va a tener algo que decir sobre ti, sobre tus decisiones, sobre la forma en que vives tu vida, sobre cada paso que decidas dar a partir de hoy. Y quiero que entiendas esto desde el primer minuto de este mensaje. Eso no significa que estés haciendo algo mal. Significa simplemente que estás vivo, que estás avanzando, y que te has vuelto lo suficientemente visible como para que otros tengan una opinión sobre ti, aunque esa opinión no siempre tenga fundamento real. La pregunta nunca fue si te van a criticar. Esa parte ya está resuelta. Sucede desde que naciste y va a seguir sucediendo hasta el último día de tu vida, sin importar en qué te conviertas ni cuánto logres. La verdadera pregunta es qué vas a hacer tú con esa crítica cuando llegue. Si vas a dejar que te detenga, que te paralice, que te haga dudar de todo lo que has construido, o si vas a aprender a caminar con ella, sin que te controle, sin que te desvíe del camino que elegiste para tu propia vida. Piensa por un momento en cuántas veces has postergado algo importante. No porque no tuvieras la capacidad de hacerlo, sino porque temías lo que otros pudieran decir sobre ti o sobre tu decisión. ¿Cuántas ideas brillantes se quedaron guardadas en un cajón porque el miedo al comentario ajeno pesó más que las ganas genuinas de intentarlo? ¿Cuántos sueños fueron abandonados antes de nacer siquiera, simplemente porque alguien, en algún momento, dijo que no eran posibles, que eran una locura, que estabas perdiendo el tiempo con ellos? Ese es el verdadero costo de la crítica cuando se le da demasiado poder sobre tu vida. No te destruye de un solo golpe, como si fuera un ataque directo y evidente. Te va apagando poco a poco, decisión tras decisión, silencio tras silencio, hasta que un día te das cuenta de que ya no reconoces a la persona que eras cuando todavía te atrevías a soñar en grande, sin pedirle permiso a nadie. Quiero que entiendas algo profundamente importante sobre la naturaleza de la crítica humana. La mayoría de las veces, cuando alguien te critica, no está hablando realmente de ti, está hablando de sí mismo. Está proyectando sus propios miedos, sus propias limitaciones, sus propios sueños que nunca se atrevió a perseguir. Cuando alguien ve que tú te atreves a hacer aquello que ellos mismos desearon hacer alguna vez y nunca lograron, algo dentro de esa persona se incomoda, y esa incomodidad muchas veces se transforma en juicio hacia ti. No es casualidad que las personas más criticadas del mundo suelan ser, precisamente, las que más se atrevieron a destacar, a intentar algo diferente, a salir del molde que la mayoría sigue sin cuestionarlo jamás. La crítica, en muchos casos, no es una señal de que estás haciendo algo mal. Es casi siempre una señal de que estás haciendo algo que otros no tuvieron el valor de intentar. Existe una verdad incómoda que pocas personas se atreven a decir en voz alta. Quien nunca es criticado, probablemente nunca hizo nada lo suficientemente valiente como para llamar la atención de nadie a su alrededor. Quedarse en el molde, no destacar, no arriesgarse, no mostrar tu verdadero talento, es la única forma segura de evitar por completo cualquier crítica externa. Pero ese tipo de seguridad tiene un precio altísimo, una vida a medias, gris, sin la satisfacción de haber intentado algo realmente importante para ti. Cuando decides avanzar hacia tus metas, cuando decides mostrar tu talento, cuando decides vivir según tus propios valores en lugar de acomodarte a lo que todos esperan de ti, automáticamente te conviertes en un blanco visible para la opinión ajena. No porque estés equivocado en tu camino, sino porque tu simple avance incomoda a quienes se quedaron atrás, ya sea por miedo, por comodidad, o por no haberse atrevido nunca a intentar lo mismo que tú. Quiero que pienses, por un momento, en algo que dejaste de hacer por miedo a lo que dirían de ti. Escribe en los comentarios. Hoy decido que las críticas ya no van a detener mi avance. Y si sientes que este mensaje te está hablando directamente, suscríbete porque lo que viene a continuación puede cambiar por completo la manera en que enfrentas cada comentario negativo que llegue a tu vida. Hay algo que necesitas comprender sobre las personas que critican constantemente el camino de los demás. Rara vez son quienes están construyendo algo importante en sus propias vidas. La mayoría de las críticas más duras, más hirientes, más persistentes, no vienen de expertos en el tema que estás intentando resolver. Vienen de personas que observan desde afuera, sin arriesgar nada, sin poner su propio nombre en juego, sin exponerse ellas mismas al fracaso ni al esfuerzo que tú sí estás dispuesto a poner. Es mucho más fácil señalar los errores de quien está en la arena, luchando, intentando, cayéndose y levantándose una y otra vez, que ser tú mismo quien entra a esa misma arena a intentarlo con sus propias manos. Criticar desde la comodidad de la distancia no requiere ningún riesgo real, no requiere valentía, no requiere esfuerzo verdadero, solo requiere una opinión, y las opiniones, como bien sabes, las tiene absolutamente todo el mundo, sin importar si tienen o no la experiencia necesaria para respaldarlas con hechos. Por eso resulta fundamental que aprendas a filtrar con cuidado de dónde viene cada crítica que recibes en tu vida diaria.
No todas las críticas tienen el mismo valor, ni merecen el mismo peso dentro de tu vida diaria. Existe una diferencia enorme entre la crítica que viene de alguien que ha caminado un camino similar al tuyo, que tiene experiencia real, que te habla desde el respeto y con la intención genuina de ayudarte a mejorar, y la crítica que viene de alguien que simplemente disfruta señalando los errores ajenos, sin ofrecer nunca una solución, sin haber intentado nada parecido en su propia vida. La primera merece toda tu atención, aunque a veces resulte incómoda de escuchar en el momento. Puede ayudarte a corregir el rumbo, a mejorar algún aspecto de tu proceso, a evitar errores que otros ya cometieron antes que tú. La segunda, en cambio, no necesita ocupar ningún espacio real en tu mente. Puedes escucharla con respeto, pero no tienes ninguna obligación de dejar que determine tus siguientes pasos. Aprender a hacer esta distinción con rapidez es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar a lo largo de tu vida. Sin ella, terminas otorgándole el mismo peso a la opinión de alguien que realmente sabe de lo que habla, que a la opinión de alguien que solo busca desahogar su propia frustración interna a través de un comentario dirigido hacia ti. Quiero hablarte también de algo que suele pasar desapercibido. Muchas veces, la crítica más dura que vas a recibir en tu vida no viene de extraños, sino de personas cercanas a ti. Familiares, amigos de toda la vida, personas que conociste desde hace años y que, en teoría, deberían estar de tu lado. Esto resulta especialmente doloroso, porque esperamos que quienes nos aman también crean en nosotros sin condiciones. Sin embargo, es importante entender que, muchas veces, esta crítica cercana no nace de la maldad, sino del miedo. El miedo de ver a alguien que conocen cambiar, crecer, tomar riesgos que ellos mismos nunca se atrevieron a tomar. A veces, sin darse cuenta, las personas cercanas a ti prefieren verte quedarte igual, porque tu cambio los confronta con sus propias decisiones no tomadas, con sus propios sueños abandonados en el camino. No siempre es consciente, y no siempre es intencional, pero el efecto sobre ti puede ser el mismo si no aprendes a reconocerlo y a protegerte de él. Esto no significa que debas alejarte de todas las personas que alguna vez dudaron de ti. Significa, más bien, que debes aprender a distinguir entre la duda que nace del amor y la preocupación genuina, y la duda que nace del miedo a que tú avances mientras ellos se quedan exactamente en el mismo lugar. Con el tiempo, muchas de esas mismas personas que hoy dudan de tu camino terminan siendo las primeras en admirar lo que construiste, una vez que ven los resultados con sus propios ojos. Ahora quiero hablarte de algo muy importante, el estrés que genera la crítica constante, y por qué ese estrés, si no lo manejas correctamente, puede convertirse en el verdadero enemigo de tu progreso, mucho más peligroso que la crítica misma. La crítica es un evento puntual, algo que sucede en un momento específico y luego pasa. El estrés que dejas que se instale por su culpa, en cambio, puede prolongarse durante días, semanas o incluso meses, afectando muchísimo más tu vida que el comentario original que le dio origen. Cuando permites que cada comentario negativo se instale en tu mente, cuando le das vueltas una y otra vez a lo que alguien dijo sobre ti, tu cuerpo entra en un estado constante de tensión. Ese estado, sostenido durante semanas o meses, agota tu energía, nubla tu claridad mental y te hace tomar decisiones desde el miedo en lugar de tomarlas desde la convicción. El estrés generado por la crítica no solo afecta tu estado emocional, afecta directamente tu capacidad de ejecutar, de crear, de avanzar con la misma fuerza que tenías antes de escuchar ese comentario. Muchas personas talentosas han visto sus proyectos estancarse, no porque les faltara capacidad, sino porque permitieron que el ruido externo consumiera toda la energía que debían estar invirtiendo en su propio crecimiento. Por eso resulta fundamental aprender a manejar el estrés que la crítica genera, no eliminándola por completo de tu vida, porque eso es imposible, sino cambiando la manera en que tu mente y tu cuerpo reaccionan frente a ella. La primera herramienta para lograr esto es la pausa consciente. Cuando recibes una crítica que te afecta emocionalmente, en lugar de reaccionar de inmediato, date un espacio de tiempo antes de responder o de tomar cualquier decisión importante. Esa pausa te permite procesar la información desde un lugar de mayor calma, en lugar de responder desde el impulso emocional del momento. La segunda herramienta es separar la crítica de tu identidad personal. Una cosa es que alguien critique una acción específica que hiciste, un proyecto concreto, una decisión puntual. Otra cosa completamente distinta es permitir que esa crítica defina quién eres como persona. Cuando confundes tu identidad con el resultado de una sola acción o con la opinión de una sola persona, cualquier comentario negativo se convierte en un ataque directo a tu propio valor, y eso resulta devastador para tu autoestima a largo plazo. Aprender a decirte a ti mismo, con claridad, que un comentario sobre tu trabajo no es lo mismo que un juicio sobre tu valor como ser humano, es una de las distinciones más liberadoras que puedes hacer.
Puedes recibir una crítica sobre algo que hiciste, evaluarla con objetividad, tomar lo que te sirve para mejorar y descartar lo que no aporta nada, sin que ese proceso afecte la seguridad que tienes sobre quién eres realmente. La tercera herramienta consiste en recordar, de forma consciente, todas las veces anteriores en las que enfrentaste una crítica difícil, y sin embargo, seguiste adelante. Tu propia historia es la mejor prueba de que puedes sobrevivir a esto. Revisar mentalmente esos momentos pasados, en los que el comentario de alguien pareció devastador en su momento, pero que hoy apenas recuerdas con la misma intensidad, te ayuda a poner en perspectiva la crítica actual, y a entender que también esta, con el tiempo, va a perder el peso que hoy parece tener. Quiero que pienses en una crítica pasada que en su momento te dolió mucho, pero que hoy apenas recuerdas. Escribe en los comentarios: ya superé críticas más difíciles que esta, y también voy a superar la de hoy. Y si quieres seguir construyendo esta fortaleza interior junto a este espacio, suscríbete, porque todavía queda mucho más por compartir contigo sobre cómo avanzar sin que el juicio ajeno te detenga. Quiero hablarte ahora de un patrón que se repite constantemente a lo largo de la historia humana, y es que prácticamente todas las personas que lograron transformar algo importante en el mundo, en cualquier área, enfrentaron una oposición feroz antes de ser reconocidas. Quienes propusieron ideas nuevas fueron llamados locos antes de ser llamados visionarios. Quienes se atrevieron a hacer algo distinto fueron ridiculizados antes de ser admirados. Quienes decidieron seguir su propio camino, en lugar del camino que la mayoría esperaba de ellos, fueron cuestionados constantemente antes de que sus resultados hablaran por sí solos. Esto no es una coincidencia. Es en realidad un patrón casi universal. Cada vez que alguien se atreve a salir del camino conocido, la mayoría reacciona con desconfianza, porque lo desconocido siempre genera incomodidad. Es mucho más cómodo para la mente humana quedarse dentro de lo familiar, de lo probado, de lo que ya ha sido validado por el grupo. Cuando alguien se aleja de eso, aunque sea con buenas intenciones, aunque su camino termine siendo el correcto, la reacción inicial casi siempre es de resistencia, de duda, y muchas veces de crítica abierta. Si tú, en este momento de tu vida, estás enfrentando críticas por intentar algo diferente, por perseguir una meta que otros no entienden, o por vivir según tus propios valores en lugar de seguir el molde establecido, es muy probable que estés exactamente en el mismo punto del camino en el que estuvieron muchas personas antes de lograr algo verdaderamente significativo. La crítica que hoy enfrentas no es necesariamente una señal de que vas por mal camino. Puede ser, simplemente, la reacción natural que siempre acompaña a quien decide avanzar de forma distinta a la mayoría. Ahora bien, es importante hacer una distinción muy clara aquí, porque este principio puede malinterpretarse fácilmente. No toda crítica que recibes significa automáticamente que vas por buen camino. Existe una diferencia enorme entre la crítica que surge simplemente porque decidiste destacar y hacer algo distinto, y la crítica que surge porque, de forma objetiva, estás cometiendo errores reales que necesitan corrección. Confundir estas dos cosas puede llevarte a ignorar retroalimentación valiosa, escudándote falsamente en la idea de que todos los grandes fueron criticados. La forma más honesta de hacer esta distinción es preguntarte, con total sinceridad, si la crítica que recibes apunta hacia algo concreto que puedes mejorar en tu proceso, o si simplemente cuestiona el hecho de que te atrevas a intentarlo en primer lugar. Si la crítica te dice, esto podría mejorar de esta manera específica, vale la pena evaluarla con seriedad. Si la crítica solo te dice, no deberías estar haciendo esto en absoluto, sin ofrecer ninguna razón concreta más allá de la incomodidad ajena, probablemente estás frente al segundo tipo de crítica, la que no necesita determinar tu siguiente paso. Quiero hablarte también de la importancia de construir una relación sana contigo mismo que no dependa de la validación externa para sostenerse. Muchas personas, sin darse cuenta, construyen toda su autoestima sobre la base de lo que otros opinan de ellas. Cuando reciben elogios, se sienten valiosas. Cuando reciben críticas, sienten que su valor se desmorona por completo. Esta forma de vivir es profundamente inestable, porque coloca tu bienestar emocional en manos de personas que ni siquiera conocen completamente tu historia, tus esfuerzos, ni tus verdaderas intenciones. Construir una autoestima sólida, que no dependa exclusivamente de la aprobación externa, significa desarrollar una fuente interna de validación. Significa aprender a reconocer tu propio esfuerzo, tu propia disciplina, tu propio progreso, independientemente de si alguien más lo reconoce o no en ese momento. Esto no significa volverte indiferente a la opinión de los demás por completo, sino dejar de depender exclusivamente de ella para sentirte bien contigo mismo. Una forma práctica de empezar a construir esta autoestima interna es llevar un registro personal de tus propios avances, de tus propios logros, de las veces en que superaste una dificultad importante. Cuando la crítica externa aparezca e intente hacerte dudar de tu valor,
Ese registro personal se convierte en una prueba tangible de todo lo que has construido, independientemente de lo que alguien más piense sobre tu camino. Con el tiempo, este simple hábito de registrar tu propio progreso se convierte en una de las herramientas más poderosas que tienes disponibles para sostener tu confianza, precisamente porque no depende de nadie más que de ti mismo para existir. Quiero que pienses en un logro personal del que te sientes verdaderamente orgulloso, aunque nadie más lo haya reconocido públicamente. Escribe en los comentarios cuál es. Y si quieres seguir fortaleciendo esa seguridad interna junto a este espacio, suscríbete, porque lo que sigue puede ayudarte a entender cómo seguir avanzando sin necesitar la aprobación de nadie más. Quiero hablarte ahora de algo que muy pocas personas explican con claridad: la diferencia entre el respeto genuino hacia la opinión ajena y la obsesión enfermiza por complacer a todo el mundo. Vivir intentando agradar a absolutamente todas las personas que te rodean es, en realidad, una misión imposible de cumplir, y perseguirla te va a costar años enteros de tu vida, sin que jamás logres el resultado que buscas. Siempre va a existir alguien a quien no le agrade lo que haces, sin importar cuánto te esfuerces por evitarlo. Esto no significa que debas volverte indiferente hacia las necesidades y sentimientos de los demás. Significa, más bien, aceptar una realidad fundamental. No puedes controlar la opinión que otras personas tienen sobre ti, y perseguir esa aprobación universal como si fuera un objetivo alcanzable solo va a generarte frustración constante y una vida vivida para satisfacer expectativas ajenas, en lugar de vivirla de acuerdo con tus propios valores y convicciones. Las personas que logran vivir con mayor libertad y satisfacción son, casi siempre, aquellas que aceptaron desde el principio que no todos van a estar de acuerdo con sus decisiones, y que decidieron avanzar de todas formas, guiándose por su propia brújula interna en lugar de por el aplauso o el rechazo externo. Esta aceptación no llega de un día para otro. Es un proceso que se construye con el tiempo, a medida que vas experimentando, una y otra vez, que sobreviviste a la desaprobación de alguien, y que tu vida siguió adelante de todas formas. Quiero compartir contigo una reflexión importante sobre el tiempo y el desgaste emocional. Cada minuto que dedicas a rumiar una crítica, a repetir mentalmente lo que alguien dijo, a imaginar respuestas que nunca vas a dar, es un minuto que le estás restando a tu propio crecimiento. La energía mental es un recurso limitado, y cuando la inviertes en darle vueltas a comentarios ajenos, dejas de tenerla disponible para construir aquello que realmente importa en tu vida. Aprender a soltar rápidamente una crítica que no aporta valor real es, en sí misma, una habilidad que se entrena con la práctica constante. Al principio puede resultar difícil, porque la mente tiende naturalmente a aferrarse a lo negativo con más fuerza que a lo positivo. Esta tendencia, conocida como sesgo de negatividad, es parte de cómo funciona la mente humana, diseñada originalmente para detectar amenazas y protegerse de peligros. Sin embargo, entender que esta tendencia existe te permite reconocerla cuando aparece, y elegir de forma consciente no dejarte arrastrar completamente por ella. Una técnica útil para soltar una crítica que sigue rondando en tu mente es escribirla en un papel, junto con una respuesta honesta hacia ti mismo sobre si esa crítica tiene fundamento real o no. Si tiene fundamento, anota qué acción concreta vas a tomar para mejorar en ese aspecto. Si no tiene fundamento, permite que el simple acto de escribirla y reconocerla como infundada te ayude a soltarla con mayor facilidad, en lugar de dejarla dando vueltas indefinidamente dentro de tu cabeza. Otra herramienta poderosa es recordar, de forma consciente, cuál es tu propósito más profundo detrás de lo que estás construyendo. Cuando tienes absoluta claridad sobre por qué haces lo que haces, las críticas externas pierden gran parte de su capacidad de desviarte del camino. Ese propósito se convierte en un ancla firme, que te permite escuchar comentarios negativos sin que sacudan por completo tus cimientos internos, porque sabes, con total certeza, que tu razón para avanzar va mucho más allá de la opinión momentánea de alguien más. Quiero hablarte también de la importancia de rodearte de un entorno que refuerce tu resiliencia frente a la crítica, en lugar de debilitarla. Las personas con las que compartes tu día a día tienen una influencia enorme sobre cómo procesas las opiniones externas. Si te rodeas de personas que constantemente magnifican cada comentario negativo, que refuerzan tus dudas, que te hacen sentir que cualquier crítica es una catástrofe, tu capacidad de manejar la crítica con calma se debilita con el tiempo. En cambio, si logras rodearte, aunque sea de unas pocas personas, que te ayudan a poner las cosas en perspectiva, que celebran tus avances en lugar de enfocarse únicamente en tus errores, y que te recuerdan tu propio valor incluso cuando tú mismo lo dudas, tu capacidad de sostener el camino frente a la crítica se fortalece enormemente. Elegir con cuidado quién ocupa un lugar cercano en tu vida es, en el fondo, una forma de proteger tu propia estabilidad emocional a largo plazo.
Quiero que pienses en las personas de tu entorno cercano y te preguntes con honestidad si refuerzan tu seguridad o alimentan tus dudas frente a la crítica. Escribe en los comentarios: elijo rodearme de quienes me impulsan a seguir, no de quienes alimentan mi miedo. Y si quieres seguir fortaleciendo tu entorno junto a este espacio, suscríbete, porque todavía queda una parte muy importante de este mensaje por compartir contigo. Quiero hablarte ahora de algo esencial: cómo seguir adelante en la práctica, día a día, sin que el peso de la crítica te detenga por completo. La primera clave para lograr esto es entender que avanzar no significa esperar a que desaparezcan por completo las dudas y los comentarios negativos. Significa, en cambio, aprender a caminar con ellos presentes, sin permitir que determinen tu dirección. Muchas personas cometen el error de posponer su avance hasta que se sientan completamente seguras, hasta que las críticas dejen de existir, hasta que todos a su alrededor estén de acuerdo con su camino. Esa espera, la mayoría de las veces, se prolonga para siempre, porque las críticas nunca desaparecen del todo. La verdadera valentía no consiste en avanzar sin miedo ni sin oposición. Consiste en avanzar a pesar del miedo, a pesar de la oposición, a pesar de los comentarios que preferirías no haber escuchado nunca. Es completamente normal sentir el impacto emocional de una crítica dura. Lo que marca la diferencia no es la ausencia de esa emoción, sino la decisión consciente de no dejar que esa emoción dicte tu siguiente paso. Quiero compartir contigo una manera práctica de reformular tu relación con la crítica, que puede ayudarte enormemente en el día a día. En lugar de preguntarte, ¿por qué me critican tanto?, empieza a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y qué puedo dejar ir sin que me afecte más de lo necesario? Esta simple reformulación cambia por completo tu posición frente a la crítica. Ya no eres una víctima pasiva de lo que otros opinan sobre ti, eres alguien que evalúa activamente la información que recibe, toma lo que le sirve, y suelta con rapidez lo que no aporta ningún valor real a su proceso. Otra estrategia poderosa es limitar de forma consciente la cantidad de espacio que le das a la opinión ajena en tu vida diaria. Esto es especialmente importante en un mundo donde las redes sociales permiten que cualquier persona, sin ningún filtro ni responsabilidad real, exprese su opinión sobre casi cualquier cosa que hagas públicamente. No tienes ninguna obligación de leer cada comentario, de responder cada crítica, ni de darle a cada opinión ajena un espacio permanente dentro de tu mente. Establecer límites conscientes sobre cuánto tiempo y cuánta energía dedicas a procesar opiniones externas es una forma directa de proteger tu propia paz mental. Quiero hablarte también de algo profundamente liberador: entender que no necesitas la aprobación de absolutamente nadie para empezar a vivir la vida que quieres construir. Esta idea puede sonar simple, pero pocas personas realmente la internalizan lo suficiente como para vivir de acuerdo con ella. La mayoría de las personas espera, sin darse cuenta, un permiso implícito de su entorno antes de atreverse a hacer algo diferente. Esperan que sus padres estén de acuerdo, que sus amigos lo aprueben, que la sociedad en general valide su decisión, antes de sentirse con derecho a avanzar. Pero ese permiso muchas veces nunca llega de forma completa. Siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo, alguna voz que cuestione tu decisión, algún comentario que intente hacerte dudar. Esperar la aprobación unánime de todos a tu alrededor antes de avanzar es, en la práctica, esperar algo que probablemente nunca va a ocurrir. La verdadera libertad llega cuando entiendes que tú mismo tienes la autoridad final sobre tu propia vida, y que esa autoridad no depende de cuántas personas estén de acuerdo contigo. Esto no significa actuar de forma impulsiva o descuidada, ignorando por completo la opinión de quienes te aman genuinamente. Significa, más bien, reconocer que la decisión final, con todas sus consecuencias, te pertenece exclusivamente a ti, y que nadie más va a vivir tu vida en tu lugar, ni va a cargar con las consecuencias de haber dejado pasar oportunidades importantes por miedo a lo que otros pudieran pensar. Quiero hablarte de algo más que resulta fundamental en este proceso: la importancia de definir con claridad cuáles son tus propios valores, tus propios criterios de éxito, independientemente de los criterios que la sociedad o tu entorno cercano puedan tener. Cuando no tienes claridad sobre lo que realmente valoras, te vuelves mucho más vulnerable a la influencia de cada opinión externa, porque no tienes un punto de referencia interno con el cual contrastar cada crítica que recibes. En cambio, cuando has definido con claridad qué es lo que realmente te importa, qué tipo de vida quieres construir, y qué principios no estás dispuesto a negociar, cada crítica externa puede ser evaluada frente a esos criterios internos. Si la crítica coincide con tus propios valores y te ayuda a acercarte más a ellos, vale la pena considerarla con seriedad. Si la crítica solo refleja los valores de otra persona, distintos a los tuyos, tienes todo el derecho de reconocerla, respetarla como una opinión válida para esa otra persona, y seguir tu propio camino de todas formas. Quiero hablarte además de un fenómeno que suele pasar desapercibido,
y es el impacto que tiene el consumo constante de comparación social sobre tu vulnerabilidad frente a la crítica. Cuando pasas mucho tiempo observando la vida de otras personas a través de las redes sociales, comparando tu proceso con el resultado final de los demás, te vuelves mucho más susceptible a sentirte insuficiente, y esa sensación de insuficiencia te hace más vulnerable frente a cualquier comentario negativo que recibas. Si ya de por sí te sientes inseguro por la comparación constante, cualquier crítica externa cae sobre un terreno emocional ya debilitado, y su impacto se multiplica. Reducir de forma consciente el tiempo que dedicas a esa comparación social constante y enfocar en cambio tu atención en tu propio progreso, en tu propia historia, en tus propios avances, fortalece tu resistencia natural frente a la crítica externa. No se trata de aislarte por completo del mundo digital, sino de ser consciente de cómo ese consumo afecta tu estado emocional y de tomar decisiones deliberadas sobre cuánto espacio le das en tu vida diaria. Quiero compartir contigo también una reflexión sobre el paso del tiempo y su relación con la crítica. Es fascinante observar cómo, con el paso de los años, muchas de las críticas que en su momento parecieron devastadoras terminan siendo completamente olvidadas, tanto por quien las hizo como por quien las recibió. Aquello que hoy sientes como un juicio insoportable, dentro de 5 o 10 años probablemente ni siquiera lo vas a recordar con claridad. Sin embargo, si permites que esa crítica te detenga hoy, las consecuencias de esa decisión sí van a perdurar mucho más tiempo del que la crítica misma merecía. Esta perspectiva temporal puede resultarte muy útil cada vez que una crítica te afecte profundamente. Pregúntate con honestidad, ¿esta situación va a importarme de la misma manera dentro de un año? La mayoría de las veces la respuesta honesta es que no. Y si la respuesta es que no, entonces tampoco merece el peso desproporcionado que quizás le estás dando hoy en este mismo momento. Quiero que te preguntes con total honestidad si estás permitiendo que el miedo a la crítica futura te esté deteniendo de dar un paso importante ahora mismo. Escribe en los comentarios, no necesito la aprobación de todos para avanzar hacia lo que quiero construir. Y si quieres seguir fortaleciendo esta convicción junto a este espacio, suscríbete, porque todavía queda una parte muy importante de este mensaje por compartir contigo. Quiero hablarte ahora de la diferencia entre el estrés que paraliza y la tensión productiva que puede impulsarte hacia adelante. No toda forma de presión emocional es negativa. Existe un tipo de tensión, generada muchas veces por la posibilidad de ser juzgado, que puede motivarte a esforzarte más, a prepararte mejor, a cuidar los detalles de tu trabajo con mayor precisión. El problema surge cuando esa tensión se transforma en un estrés crónico, constante, que ya no te impulsa a mejorar, sino que simplemente te agota y te paraliza. Aprender a reconocer en qué punto se encuentra tu propia tensión emocional es fundamental. Si sientes que la posibilidad de ser criticado te está empujando a prepararte mejor, a cuidar tu trabajo con más esmero, esa tensión puede ser aprovechada de forma productiva. Pero si sientes que esa misma posibilidad te está impidiendo actuar por completo, que te mantiene despierto por las noches, que te hace evitar por completo cualquier situación donde puedas ser expuesto al juicio ajeno, entonces esa tensión ya cruzó la línea hacia un estrés que necesita ser gestionado de forma consciente, no ignorado ni reprimido. Una técnica sencilla y efectiva para reducir el estrés generado por el miedo a la crítica es la respiración consciente. Cuando sientas que la ansiedad frente a un posible juicio empieza a aumentar, dedica unos minutos a respirar profundamente, de forma pausada, permitiendo que tu sistema nervioso se calme antes de tomar cualquier decisión importante. Este simple ejercicio, aunque parezca demasiado sencillo, tiene un efecto real sobre tu capacidad de pensar con claridad, porque el estado de alta ansiedad reduce significativamente tu capacidad de tomar decisiones racionales y equilibradas. Otra técnica valiosa es la visualización de escenarios reales. Muchas veces, el miedo a la crítica se alimenta de escenarios catastróficos que imaginamos en nuestra mente, pero que rara vez se cumplen exactamente como los temíamos. Tomarte un momento para visualizar, con realismo, cuál sería el peor escenario posible y cómo lo enfrentarías si realmente ocurriera, suele revelar que incluso ese peor escenario es manejable y que tu mente había exagerado enormemente su verdadero impacto. Quiero hablarte también de la importancia de celebrar tus propios avances, por pequeños que sean, como una forma directa de contrarrestar el peso de la crítica externa. Cuando te acostumbras a reconocer y celebrar cada paso que das hacia tus metas, construyes una reserva interna de confianza que te ayuda a sostenerte incluso en los momentos en los que la crítica externa se hace sentir con más fuerza. Esta celebración no necesita ser pública ni espectacular. Puede ser algo tan simple como reconocer, en privado, que hoy hiciste algo que ayer no te atrevías a hacer, o que sostuviste tu camino a pesar de una dificultad importante. Con el tiempo, esta práctica de reconocimiento personal se convierte en un hábito que fortalece profundamente tu resiliencia emocional.
Ya no dependes exclusivamente de que alguien más reconozca tu esfuerzo para sentir que ese esfuerzo tiene valor. Aprendes a ser tu propia fuente de reconocimiento, y esa capacidad interna es, en definitiva, la que te va a sostener durante toda tu vida, mucho más allá de cualquier crítica puntual que puedas recibir en el camino. Quiero compartir contigo, además, una reflexión sobre las distintas formas en que la crítica se manifiesta a lo largo de un proceso de crecimiento personal o profesional. En las primeras etapas de cualquier proyecto importante, la crítica suele venir principalmente de la duda, del cuestionamiento sobre si vale la pena siquiera intentarlo. En una etapa intermedia, cuando ya has avanzado lo suficiente como para mostrar resultados parciales, la crítica suele enfocarse en los errores concretos, en lo que todavía falta pulir, en las comparaciones con quienes ya llevan más tiempo en el camino. Y en una etapa más avanzada, cuando finalmente empiezas a destacar de forma visible, la crítica suele transformarse en algo distinto, la envidia disfrazada de opinión, el cuestionamiento de tu éxito, los comentarios que buscan minimizar lo que has logrado. Entender que la crítica cambia de naturaleza según la etapa en la que te encuentras te permite anticiparte mejor a ella, y no sorprenderte cada vez que aparece una nueva forma de cuestionamiento. Si estás empezando, es natural que la duda sea el tipo de crítica más común. Si ya llevas un tiempo avanzando, es natural que aparezcan comentarios sobre los detalles de tu proceso. Y si ya estás logrando resultados visibles, es natural que surja algún tipo de envidia disfrazada, precisamente porque tu éxito confronta a quienes todavía no se atrevieron a intentar algo similar. Esta comprensión te ayuda a no tomarte la crítica de forma tan personal en cada etapa, porque entiendes que, en gran medida, es una reacción casi predecible al punto exacto en el que te encuentras dentro de tu propio proceso de crecimiento. No significa que debas ignorar por completo toda retroalimentación, sino que puedes contextualizarla mejor, entendiendo de dónde viene y qué función cumple en el momento específico en el que la estás recibiendo. Quiero también hablarte de algo que resulta profundamente importante: aprender a distinguir entre la crítica que busca destruirte y la crítica que, aunque dolorosa, en realidad busca protegerte de un error real que podrías estar a punto de cometer. No todas las personas que te advierten sobre un riesgo están actuando desde el miedo o la envidia. Algunas, genuinamente, ven algo que tú, desde dentro de tu propio proceso, no logras ver con la misma claridad. La forma de distinguir esto es observar el tono y la intención detrás del comentario. La crítica que busca protegerte suele venir acompañada de una disposición genuina a ayudarte a encontrar una solución, no solo a señalar el problema. La crítica que busca destruirte, en cambio, suele quedarse únicamente en el señalamiento del error, sin ningún interés real en acompañarte hacia una mejora concreta. Aprender a reconocer esta diferencia te permite recibir con humildad la retroalimentación genuina, sin perder tu firmeza frente a los comentarios que solo buscan desanimarte. Quiero dejarte en este punto una reflexión sobre algo que muchas veces se pasa por alto: el poder que tiene tu propia reacción frente a la crítica para influir en cómo te tratan los demás con el paso del tiempo. Cuando reaccionas ante cada comentario con ansiedad visible, con defensividad excesiva, o con un cambio radical de rumbo cada vez que alguien opina algo distinto, envías, sin darte cuenta, una señal de que tu camino es fácil de desestabilizar. Esto, en algunos casos, puede incluso invitar a más críticas, precisamente porque quienes las hacen perciben que tienen un impacto real sobre ti. En cambio, cuando aprendes a recibir la crítica con calma, evaluándola con objetividad, sin reaccionar de forma desproporcionada y sosteniendo tu propio rumbo con firmeza, envías una señal muy distinta: la de alguien que tiene claridad sobre su camino y que no necesita la aprobación constante de los demás para seguir avanzando. Con el tiempo, esta firmeza tranquila suele generar respeto, incluso en quienes en un principio se mostraron escépticos frente a tu proceso. Quiero que pienses en cómo sueles reaccionar cuando alguien critica tu camino, y si esa reacción te está ayudando a avanzar o te está deteniendo más de lo necesario. Escribe en los comentarios: elijo responder a la crítica con calma, no con ansiedad. Y si quieres seguir fortaleciendo esa calma interior junto a este espacio, suscríbete, porque todavía queda una reflexión final muy importante que quiero compartir contigo. Quiero hablarte, antes de cerrar este mensaje, de algo que conecta absolutamente todo lo que hemos compartido hasta este punto: la diferencia entre existir y vivir plenamente de acuerdo con tu propio propósito. Muchas personas pasan toda su vida existiendo dentro de los límites que la opinión ajena les impuso, sin atreverse jamás a cruzar esas fronteras invisibles, por miedo a lo que dirían si lo hicieran. Viven una vida segura, predecible, sin sobresaltos, pero también sin la satisfacción profunda de haber perseguido aquello que realmente les importaba desde el fondo de su corazón. Otras personas, en cambio, deciden en algún momento de su vida que el precio de complacer a todo el mundo es demasiado alto,
y que prefieren enfrentar la crítica inevitable a cambio de vivir de acuerdo con sus propios valores, sus propios sueños y su propio sentido de propósito. Estas personas no están libres de miedo, no están libres de dudas, y ciertamente no están libres de crítica, pero han aprendido a caminar con todo eso presente, sin permitir que determine su dirección final. Vale la pena detenerse a pensar en qué momento exacto de tu vida decidiste, quizás sin darte cuenta, empezar a vivir más para complacer que para construir. Casi nadie nace con ese patrón. Se va instalando poco a poco, muchas veces desde la infancia, cuando aprendemos que ciertas conductas generan aprobación y otras generan rechazo, y empezamos a ajustar nuestro comportamiento en función de esa retroalimentación externa. Con el paso de los años, ese ajuste constante puede convertirse en un hábito tan arraigado que ya ni siquiera lo notamos, hasta que un día nos preguntamos por qué llevamos tanto tiempo posponiendo aquello que realmente nos importa. Reconocer este patrón es el primer paso para empezar a desmontarlo. No se trata de culpar a nadie por haberlo instalado, sino de tomar la responsabilidad. Desde hoy, de reconstruir una relación más sana con la opinión ajena, una en la que la escuchas, la consideras cuando aporta valor real, pero ya no dejas que sea ella quien decida, en tu lugar, qué caminos vas a intentar y cuáles vas a abandonar por miedo. Esa es, en el fondo, la verdadera lección detrás de todo lo que hemos hablado en este mensaje. No se trata de eliminar la crítica de tu vida, porque eso es imposible mientras sigas avanzando hacia algo que te importa. Se trata de cambiar tu relación con ella, de dejar de darle un poder que nunca debió tener sobre tus decisiones más importantes, y de aprender a sostener tu propio camino con la firmeza suficiente como para que ningún comentario ajeno logre desviarte por completo del rumbo que elegiste para tu vida. Quiero que pienses, por un momento, en la persona que serías dentro de 5 años si dejaras de postergar tus decisiones importantes por miedo a lo que otros pudieran opinar. Piensa en todo lo que podrías construir, en todo lo que podrías intentar, en todas las puertas que podrías abrir, si finalmente decidieras soltar ese peso que has cargado durante tanto tiempo. Esa versión de ti mismo está esperando, en algún lugar del futuro, a que tomes la decisión de dejar de vivir para complacer a quienes nunca van a estar completamente satisfechos, sin importar lo que hagas. Quiero compartir contigo algo más antes de llegar a la reflexión final, y tiene que ver con la manera en que la crítica, cuando se maneja correctamente, puede convertirse en una herramienta de crecimiento en lugar de un obstáculo. Existe una diferencia enorme entre resistir la crítica con rigidez, negándote a escuchar absolutamente nada de lo que otros dicen, y aprender a extraer lo valioso de cada comentario, sin que eso te haga perder tu propia dirección. La verdadera madurez no consiste en volverte inmune a toda opinión externa, sino en desarrollar la capacidad de filtrar con inteligencia lo que sirve de lo que no sirve, sin que ese proceso te desestabilice emocionalmente. Piensa en la crítica como si fuera el viento que sopla sobre un árbol joven. Un árbol que nunca enfrenta viento, crece débil, con raíces poco profundas, porque nunca tuvo la necesidad de fortalecerse para resistir nada. Un árbol que enfrenta viento constante, en cambio, desarrolla raíces mucho más profundas y un tronco mucho más resistente, precisamente porque tuvo que adaptarse para sobrevivir a esa presión externa. Con el tiempo, ese mismo viento que en un principio parecía una amenaza, se convierte en la razón por la cual ese árbol logra sostenerse firme incluso ante tormentas mucho más fuertes. Esta misma dinámica se repite en cualquier persona que decide no huir de los desafíos que la vida le presenta, sino enfrentarlos de frente, aprendiendo de cada uno de ellos en lugar de evitarlos por completo. Tu relación con la crítica puede funcionar de la misma manera si aprendes a procesarla correctamente. Cada comentario que enfrentas y superas, cada juicio que aprendes a soltar sin que te desestabilice, cada duda ajena que decides no dejar que te detenga, fortalece tus propias raíces internas. Con el tiempo, esa fortaleza acumulada te permite sostenerte frente a críticas cada vez más intensas, sin que su impacto sea tan devastador como lo hubiera sido al principio de tu camino. Quiero hablarte también de algo que resulta profundamente liberador: aceptar que vas a cometer errores en tu proceso, y que algunos de esos errores van a generar crítica válida y merecida. Esto no es motivo de vergüenza. Es, en realidad, una parte natural e inevitable de cualquier proceso de crecimiento genuino. Quien nunca comete errores, probablemente nunca se arriesgó lo suficiente como para intentar algo verdaderamente desafiante. Los errores, y la crítica constructiva que a veces los acompaña, son parte del precio necesario para desarrollar cualquier habilidad o construir cualquier proyecto significativo. Nadie que hoy admires por su maestría en algún área llegó ahí sin equivocarse repetidamente en el camino, y sin recibir, en más de una ocasión, comentarios que señalaban con claridad esos errores. La diferencia no estuvo en evitar el error, sino en la disposición a seguir intentando después de cada uno de ellos.
Aceptar esto de antemano te permite recibir la crítica constructiva con mucha más apertura, sin que tu ego se sienta amenazado cada vez que alguien señala un error real en tu proceso. En lugar de reaccionar a la defensiva, puedes preguntarte con curiosidad genuina qué puedes aprender de esa situación específica y cómo puedes aplicar esa lección para mejorar en tu próximo intento. Esta actitud de curiosidad, en lugar de defensividad, acelera enormemente tu proceso de crecimiento, porque te permite aprovechar cada experiencia, incluso las incómodas, como una oportunidad de mejora concreta. Las personas que logran los avances más notables en cualquier área de su vida suelen compartir esta característica. No ven el error como una amenaza a su identidad, sino como información valiosa que pueden usar para ajustar su siguiente intento. Quiero dejarte, además, una reflexión sobre el legado que dejas cuando decides enfrentar la crítica con valentía en lugar de con parálisis. Las personas que te rodean, especialmente las más jóvenes, aprenden observando cómo enfrentas tú los desafíos de tu propia vida. Si te ven detenerte cada vez que alguien te critica, aprenden, sin que nadie se los enseñe explícitamente, que la opinión ajena tiene el poder de decidir su propio camino. Pero si te ven sostener tu rumbo con firmeza, procesando la crítica con madurez y sin perder tu propia dirección, les estás enseñando, con el ejemplo, una de las lecciones más valiosas que existen, que es posible escuchar al mundo sin dejar que el mundo tome las decisiones que solo a ti te corresponden. Ese ejemplo, transmitido en silencio a través de tus propias acciones diarias, suele tener un impacto mucho más profundo y duradero que cualquier consejo verbal que pudieras darles directamente sobre el mismo tema. He mencionado antes cómo muchas personas que en algún momento dudaron de tu camino terminan siendo, con el tiempo, algunas de las primeras en admirar lo que lograste construir. Esto ocurre con mucha más frecuencia de lo que imaginamos, precisamente porque los resultados tienen una capacidad enorme de transformar la percepción ajena, incluso en quienes en un principio se mostraron más escépticos. Esto no significa que debas construir tu camino con el único objetivo de demostrarle algo a quienes dudaron de ti. Esa motivación, aunque poderosa al principio, tiende a agotarse con el tiempo, porque depende de la validación externa que en algún momento buscas obtener. Es mucho más sostenible construir tu camino desde un propósito propio, genuino, que no dependa de cambiar la opinión de nadie más. Si en el proceso, además, terminas ganándote el respeto de quienes antes dudaban, considera eso como un beneficio adicional, no como el objetivo principal de tu esfuerzo. Quiero cerrar este mensaje compartiendo contigo algo que espero que te acompañe mucho más allá de este video. La crítica va a seguir apareciendo en tu vida, sin importar cuánto avances, sin importar cuánto logres, sin importar cuán cuidadoso seas en tus decisiones. Eso es simplemente parte de vivir una vida visible, una vida en la que te atreves a intentar cosas que importan de verdad. Aceptar esta realidad, en lugar de resistirte constantemente a ella, es el primer paso hacia una libertad genuina frente al juicio ajeno. No necesitas que todos estén de acuerdo contigo para avanzar. No necesitas la aprobación unánime de tu entorno para perseguir aquello que realmente te importa. No necesitas que las críticas desaparezcan por completo para empezar a construir la vida que quieres vivir. Lo único que necesitas es aprender, poco a poco, día tras día, a caminar con esas críticas presentes, sin permitir que dicten tu dirección, y sin dejar que apaguen esa chispa interna que te impulsa a seguir intentándolo una y otra vez, sin importar cuántas veces te digan que no puedes. Antes de terminar, quiero que hagas un compromiso contigo mismo. Escribe en los comentarios esta frase. Todos podrán criticarme, pero solo yo decido si me detengo. Y si de verdad estás dispuesto a seguir avanzando sin dejar que el juicio ajeno determine tu camino, suscríbete a este espacio y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que su valor no depende de la opinión de los demás. Recuerda esto siempre. Todos, en algún momento, te van a criticar. Es inevitable, y no está en tus manos cambiarlo. Lo que sí está en tus manos es decidir qué peso le das a esa crítica, y si permites que te detenga o si decides, con calma, sin estresarte, seguir adelante de todas formas. La vida que quieres construir está del otro lado de esa decisión. No la postergues ni un día más por miedo a lo que otros puedan decir sobre ti. Cada persona que hoy admiras, cada historia de superación que te inspira, cada logro que consideras extraordinario, tiene detrás una lista larga de comentarios negativos que su protagonista decidió no dejar que lo detuvieran. Esa es la verdadera diferencia entre quienes construyen algo memorable y quienes se quedan esperando el momento en que todos, absolutamente todos, estén de acuerdo con ellos. Ese momento, la mayoría de las veces nunca llega, y quienes deciden avanzar de todas formas, son precisamente quienes terminan escribiendo las historias que después inspiran a otros a hacer lo mismo.